Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con un breve repaso. Recordemos que siempre hacemos una especie de link con el concepto de relación jurídica, la cual habíamos definido como toda conexión intersubjetiva regulada por el derecho civil, que contaba con tres elementos: sujetos o sujetos, objeto, causa. Los sujetos eran las personas, ya lo analizamos en la unidad número 2. El objeto, ustedes lo están viendo en la unidad número 3 con la doctora Mioso, las cosas, los bienes, con Germán en la unidad de obligaciones, cuando hablamos de la conducta debida por el deudor como objeto de las relaciones jurídicas, y la causa, que era el motivo determinante, el origen, la génesis de la relación jurídica. Precisamente en la unidad 4, 5, con Germán ustedes están viendo obligaciones, que son tipos particulares de relaciones jurídicas, y en lo que refiere a la fuente, como dijimos, son el motivo determinante del nacimiento de las relaciones jurídicas, y precisamente los contratos son la fuente principal de esas relaciones jurídicas. Por lo tanto, esa vinculación entre la temática de cada una de las clases y el concepto de relación jurídica, aquí la vamos a anclar en que los contratos son fuente de relación jurídica. El link lo hacemos allí. Fuente de relaciones jurídicas, los contratos, y es lo que estamos analizando en estas unidades. Definimos lo que era un contrato, si bien no había una definición precisa en el Código Civil, pero sí estaban los elementos sustanciales, ¿no? Había partes, dos o más partes, personas, que formaban parte de un consentimiento, y ese consentimiento estaba dirigido a una finalidad. Esa finalidad consistía en adquirir, modificar, extinguir derechos u obligaciones. También anticipamos que el contrato era una especie dentro del género acto jurídico. Había distintos tipos de actos jurídicos, que son hechos humanos, voluntarios, lícitos, que tienen por finalidad producir consecuencias jurídicas. Esos son los actos jurídicos, que podían ser unilaterales, bilaterales, y precisamente los contratos son tipos de actos jurídicos bilaterales. Habíamos analizado también que el estudio vinculado a los contratos se divide en partes, en dos grandes partes, aunque ahora también el nuevo Código Civil establece el estudio de los contratos de consumo, pero las dos grandes partes tradicionales son la parte general y la parte especial. La parte general, vinculada a todos aquellos aspectos que hacen a todos y cada uno de los contratos, como por ejemplo cuando nosotros definimos el contrato no hablamos de un contrato específico, sino que hablamos de una serie innominada de distintos tipos de vinculaciones contractuales. Cuando hablamos de los tipos de contratos, de la clasificación de los contratos, de cómo se forman los contratos, de la forma, de la prueba, bueno, todo lo que hablamos en esta primera etapa hace referencia a la parte general de los contratos. Y una segunda etapa donde vamos a analizar los contratos en particular. Allí sí nos vamos a adentrar al análisis, a la disección de las figuras contractuales específicas. El contrato de compra-venta, el contrato de donación, de locación de cosas, locación de servicios, fianza, locación de obra, etcétera, etcétera. También vimos como un concepto fundamental del estudio de los contratos el de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad hace a la esencia propia del contrato. Tiene que ver con la libertad que tenemos los individuos consagrada en la Constitución Nacional y en el resto de nuestra normativa, en el hecho de que todos somos libres y somos en principio iguales, pero esa libertad la podemos acotar, la podemos delimitar a través de la figura contractual. Aquellos acuerdos que celebramos con otras personas, debemos cumplirlos como si fuera la ley misma. Y lo podemos hacer, podemos ligarnos, podemos limitar esa libertad original a través de los contratos, precisamente porque gozamos de la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad tenía dos aspectos, que son la libertad de contratar, y donde yo podía elegir si quería o no involucrarme en un contrato, y la libertad contractual, que es una segunda etapa. Una vez que he decidido involucrarme en un contrato, puedo determinar con la otra parte, con el co-contratante, porque siempre tiene que haber dos o más partes, puedo establecer, negociar las distintas cláusulas,
los distintos aspectos que hacen a la vida del contrato. Yo puedo elegir comprar o vender. Esa es la libertad de contratar. Luego voy a negociar el precio, la forma de pago, la forma de entrega de la cosa, etcétera, etcétera, con el vendedor o con el comprador, de acuerdo a la posición contractual que yo esté asumiendo. Y ese es el segundo aspecto de la autonomía de la voluntad, que es la libertad contractual. Vimos que obviamente todo lo que hemos realizado en términos de un acuerdo contractual tiene fuerza obligatoria, y esa fuerza obligatoria es un presupuesto sistémico, es un requisito indubitable, un requisito esencial al sistema jurídico contractual, porque si no fuera obligatorio cumplir con los contratos, sería verdaderamente todo un caos. Entonces, el propio Código Civil establece la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos. A la hora de establecer una relación contractual, en el proceso de negociación, en el proceso de concreción del contrato y en la ejecución inclusive, las partes debían actuar de buena fe, como principio sustantivo que rige la vida no solo de los contratos, sino de todos los vínculos jurídicos, pero particularmente de los contratos. Profe, está en mudo. Tiene el micrófono apagado, profe. Pasé queriendo silenciarlo a ustedes, me silencié yo. Ahí está, silenciamos a todos. Ahí está. Les decía que las normas que están implicadas en el Código Civil funcionan de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante a los fines del análisis, la determinación, de la interpretación de un contrato, va a ser lo que las partes han establecido en el mismo y no lo que diga el Código Civil. Por eso el Código Civil va a funcionar de manera subsidiaria, de manera supletoria. Cuando las partes guardaron silencio, cuando las partes no anticiparon el posible conflicto que podría ocurrir entre ellas devenido de la ejecución del contrato, ahí sí vamos a ir a lo que dice el propio Código Civil para resolver la situación conflictiva. Por eso las normas del Código Civil son subsidiarias. Vimos una modalidad contractual que era muy particular y donde estaba limitada de alguna manera la autonomía de la voluntad, al menos la segunda etapa de la autonomía de la voluntad, es decir, la libertad contractual, que era la modalidad de los contratos por adhesión, donde una de las partes predisponía, establecía, redactaba y en algún punto imponía la totalidad de las cláusulas, y a la otra parte solo le quedaba la posibilidad de adherir o no, de aceptar o no esas cláusulas. Por eso decimos que sigue vigente la libertad de contrato. Luis, discúlpame. Sí. Ahí quieren entrar a la sala y no pueden los chicos. Por llegar tarde. Bueno, ahí está, ahí los admitimos, a los que llegaron tarde. Tranquilos, todavía estamos repasando clases anteriores, no se han perdido nada muy importante, y si no lo pueden ver después en la grabación. Estamos en la última parte del repaso, dijimos que esta modalidad contractual de los contratos por adhesión tenían que ver con una modalidad donde estaba de alguna manera cercenada. Voy a quitar la sala de espera si todos pueden entrar sin... No, no lo puedo quitar. No, no sé por qué no me deja quitarlo. Bueno, voy a tratar de estar atento a los que quieran entrar y ir admitiéndolos. Les decía que esta modalidad del contrato por adhesión, de alguna manera limita la posibilidad de poder discutir las cláusulas. Por eso la segunda parte, el segundo aspecto de la autonomía de la voluntad, que es la libertad de contratación, no la libertad de contratar, donde uno puede seguir eligiendo contratar o no, está cercenada. Igual dijimos, ¿no?, que esta libertad de contratar en algunas ocasiones prácticamente no existía, porque si hacemos referencia a bienes, a servicios que son esenciales para la vida, a veces uno no puede elegir contratar o no, simplemente tiene que contratar, se ve obligado, y en ese sentido la autonomía de la voluntad se ve aún en esos casos más restringida todavía.
Y por último clasificamos los contratos. Vimos que había diversas especies de contratos. Vimos que había contratos unilaterales y bilaterales, donde los contratos unilaterales, una vez que las dos o más partes, aunque sean unilaterales, siempre hay por lo menos dos partes, una de las partes quedaba obligada nada más, la otra simplemente recibía los beneficios de las obligaciones devenidas de la ejecución de la parte obligada. Los contratos bilaterales había obligaciones para las dos partes. Los onerosos y gratuitos, cuando la prestación de una de las partes tenía su razón de ser en la prestación de la otra, mientras que los contratos a título gratuito no había una contraprestación, sino que había una especie de liberalidad de parte de una de las partes y la otra recibía los beneficios de la misma. Conmutativos y aleatorios, dependiendo de si podíamos anticipar o no la ventaja y los beneficios devenidos de la celebración del contrato. Los contratos formales y no formales, de acuerdo a que si la ley había establecido algún formato específico de solemnidad a los fines de la validez del acto, del contrato, o si había deliberado a las partes a que pudieran elegir la formalidad que estimaran más pertinente. Y una última modalidad, o un último criterio de clasificación, lo que voy a hacer, porque no estoy pudiendo admitir, digamos, tengo que admitir manualmente. Agustín, el primero que veo acá. Agustín Aloco, ¿estás ahí? ¿Está Agustín? Está O si no, contestando por el chat. bueno, si está ahí, mira, Agustín, te hago a vos administrador, coanfitrión, y así podés admitir vos a los que vayan entrando, porque no estoy pudiendo sacar la sala de espera, entonces tengo que admitir uno a uno, y ahora cuando empieza a compartir pantalla, no veo más los que quieren entrar. Entonces, ahí te asigno como ayudante alumno y vas admitiendo a los que van queriendo entrar, ¿eh? Bueno, contestó en el chat, si puede o no puede. Sí, profe, puso que no había problema. Listo, gracias, ya quedó nombrado como ayudante. Bueno, ya saben que pueden abrir el micrófono cuando quieran, para preguntar, para participar, para hacer la acotación que les parezca pertinente. Dije que estoy en lo cierto que esta descripción o esta clasificación no la habíamos visto en la clase pasada, en los contratos nominados y nominados. ¿Puede ser? No, no la vimos. No la vimos, perfecto. Entonces la última clasificación de los contratos los distingue en nominados o innominados. Esto tiene que ver estrechamente con el principio de la autonomía de la voluntad. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, nosotros podemos, por esa libertad que nos da la legislación vigente, enlazarnos, podemos comprometernos a través de las distintas figuras contractuales, y es tan amplia esa libertad que, subrayo, no es absoluta, tiene sus límites, ya lo vamos a ver inmediatamente, pero es bastante amplia, tan amplia que no solo podemos vincularnos a través de los contratos que conocemos, los existentes, los regulados, los normados en el Código Civil, sino que hasta tenemos la posibilidad de inventar contratos. Los contratos que están previstos y regulados en el Código Civil son los contratos denominados nominados, porque tienen un nombre y tienen una regulación específica. Por ejemplo, lo que vamos a ver, y ustedes van a ver seguramente con la doctora Paula Mioso, el contrato de compra y venta, de permuta, de cesión, de donación, de locación, etcétera, etcétera. Todos esos son contratos que vamos a denominar nominados, porque están previstos y legislados en el Código Civil. Pero la autonomía de la voluntad es tan amplia que tenemos la posibilidad de crear, de producir nuevas figuras contractuales que no estén previstas, que no estén reguladas en el Código Civil. Supongamos, una persona se compromete a prestar un servicio, entregar una cosa, y la otra se compromete, a su vez, en interés del primero, también realizar un servicio, entregar otras cosas y a futuro pagar un precio. Bueno, esta mezcla de contratos, este engendro contractual, si bien no está previsto, no está regulado, no está caracterizado en nuestro Código Civil, es perfectamente posible, porque las partes, producto de la autonomía de la voluntad, le han dado la posibilidad de ser efectivo y de poder ser obligatorio. Por lo tanto, a este tipo de contratos los vamos a llamar contratos innominados. No están regulados por la ley.
Y ustedes dirán, si no están regulados por la ley, ¿por qué van a estar regulados? Y van a estar regulados por lo que prevean las partes, por las cláusulas que las partes han establecido en el contrato, por los usos y prácticas que se apliquen en el lugar donde el contrato tenga su ejecución, o por contratos similares. En el ejemplo que les daba recién, había prestación de servicios por ambas partes. Bueno, esa etapa, esa parte del contrato innominado, se va a regular por el contrato de locación de servicios, mientras que otras partes pueden regularse por el contrato de compra y venta o por el contrato de permuta. Recurriremos a los contratos que están previstos y nominados para poder llevar adelante una interpretación y una aplicación de este contrato que hemos creado en virtud de la autonomía de la voluntad. Dijimos, la autonomía de la voluntad no es ilimitada, vamos a ver que tiene algunas barreras, algunos espacios que son infranqueables. Por ejemplo, las normas de orden público. Hay una cierta porción de la legislación que es considerada precisamente de orden público, está previsto en el artículo 12 del Código Civil, porque se considera que esa porción de la legislación hace a un interés social que hace que la autonomía de la voluntad no pueda pactar, no puede establecer una cosa distinta y mucho menos contraria a lo que dice esta normativa de orden público. Habíamos citado, creo que en la clase pasada, algún ejemplo, como puede ser el contrato de locación. Todo lo que tiene que ver con el precio de la locación no es de orden público. Las partes libremente establecen y negocian el precio de una locación de un inmueble, por ejemplo. Pero en lo que refiere al plazo, hay plazos mínimos y hay plazos máximos que son de orden público. Es decir, las partes no pueden pactar un plazo inferior al plazo mínimo establecido por la ley, ni superior al plazo máximo que la ley estipula. Por eso consideramos que son límites de la autonomía de la voluntad. Otros límites pueden ser que no pueden perjudicar a un tercero, que no pueden ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Todo eso lo vamos a ver y analizar, por ejemplo, cuando ahora veamos hacia la finalización de la clase el objeto de los contratos. Con esto, de alguna manera, cerramos, salvo que haya alguna pregunta, acuérdense de abrir el micrófono y decirlo, porque yo en este momento, si comparto pantalla, no puedo estar atento al chat. Si no, escriban las preguntas en el chat y hacia la finalización de la clase las leemos y tratamos de evacuarlas. Bueno, avanzamos. Cuando definimos el contrato dijimos que había dos o más partes, y esas partes formaban, vaya la redundancia, formaban parte de lo que es la conformación del consentimiento. Esas partes exteriorizaban una manifestación y esa exteriorización de la manifestación confluía en la conformación del consentimiento. Y es importante establecer el consentimiento porque una vez que las partes han prestado consentimiento, el contrato ha quedado perfeccionado. ¿Qué es esto de la formación del consentimiento? Es decir, los contratos quedan perfeccionados o concluidos una vez que se ha receptado la aceptación de una oferta o por una conducta que de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia del acuerdo. Es decir, que el contrato se queda perfeccionado una vez que se ha conformado el consentimiento. Y decimos que esto es importante porque una vez que se ha expresado el consentimiento, que ya vamos a ver que es un proceso, ya podemos decir que se ha dado lugar al nacimiento de las obligaciones emanadas de ese contrato. Dijimos que el contrato es la fuente de las obligaciones, la fuente más importante de las obligaciones, porque hay otras fuentes de las obligaciones, pero la más importante es el contrato. Una vez que el contrato ha quedado perfeccionado con el consentimiento, han nacido las obligaciones devenidas de ese contrato. Hablamos fundamentalmente de los contratos ordinarios, de los contratos que son aquellos donde hay una posibilidad de poder acordar, de negociar. En los contratos de consumo y en los contratos por adhesión dijimos que está limitada esa posibilidad negociadora, dialogadora. Todo ese itinerario se ahorra con ya sea la adhesión o con el contrato de consumo, con la aceptación inmediata de la oferta. Por eso, en este caso, asumamos que estamos describiendo
una figura contractual, donde hay distintas etapas en el proceso formativo del consentimiento. ¿Y cómo es ese proceso formativo del consentimiento? Va a tener dos grandes etapas. Por un lado, la oferta contractual, y por el otro lado, la aceptación de la oferta. Vamos a describir la primera parte, que es la oferta. La oferta es una especie de acto jurídico, así como el contrato en sí mismo es un acto jurídico conformado por otros actos jurídicos. Y la oferta, si la diseccionamos, si la separamos del acto jurídico contractual, por sí misma configura un acto jurídico unilateral, como lo es, por ejemplo, el pago de un contrato, también el pago de una obligación, el cumplimiento de una obligación también es un acto jurídico, porque es un hecho humano voluntario lícito que tiene por finalidad producir consecuencias jurídicas, crear, modificar, adquirir, transferir o extinguir derechos u obligaciones. Entonces, la oferta es una manifestación unilateral de voluntad recepticia, porque está dirigida a otra o a otras personas, que tiene la finalidad de poder producir la posibilidad de involucrar a dos personas o más en una relación jurídica contractual. Y que tiene que tener características, tiene que tener todos los elementos constitutivos del contrato que se está ofreciendo. Entonces, bueno, el Código Civil, el artículo 972, establece que es una manifestación de la voluntad dirigida a otra persona o personas que están determinadas o que pueden ser determinables y que tiene que tener las precisiones necesarias para poder establecer los efectos que se van a producir en caso de que la oferta sea aceptada. Entonces, para que una oferta tenga validez, tiene que reunir una serie de requisitos, ¿no? Los requisitos tienen que ver con la intención del obligante. La oferta tiene que ser seria. ¿Y qué quiere decir? O sea, habría una oferta que no sería seria, habría una oferta que sería en broma. Y sí, podría darse tranquilamente que uno, en derecho civil, en derecho, en realidad, nosotros en latín decimos, ¿se acuerdan que dijimos que el derecho romano muchas veces es la fuente de muchas figuras jurídicas que se usan inclusive en la actualidad? Y nosotros cuando algo lo decimos en broma, en derecho, hablamos de, en latín, de animus jocandi. Yo puedo decir, hacer una broma y decir, che, te vendo mi estancia de 5.000 hectáreas en 50 pesos. Y bueno, además de que es un precio irrisorio, que uno de los elementos del contrato en este caso, que es el precio, no reúne las características que debiera reunir, pero evidentemente que se trata de una broma. O puede ser con fines didácticos. Yo muchas veces doy ejemplos, digo, bueno, le vendo este iPhone 8 que está impecable, se los vendo en 1.500 pesos. Y yo estoy dando un ejemplo de compra y venta. Y ustedes por el chat dicen, yo, profe, acepto, soy el primero en aceptar. Y después me mandan una carta de documento para que les entregue el iPhone. Bueno, porque usted dijo, yo acá lo tengo registrado, está en YouTube, lo puede ver cualquiera, que usted me ofreció, le ofreció a todo el grupo el iPhone en 1.500 pesos y yo fui el primero o la primera en aceptarlo. Bueno, en ese caso, evidentemente, de que no era una oferta seria, era una oferta a los fines de que ustedes puedan interpretar a través de un ejemplo la figura contractual o un ejemplo de oferta. No les estoy ofreciendo nada de manera seria. Entonces, la oferta, el primer requisito, es que tiene que ser seria. El segundo requisito es que tiene que estar dirigida, por eso es una manifestación de la voluntad recepticia, dirigida a otro, otra, otros u otras. Y esto es importante porque cuando la oferta no tiene una persona o personas que estén determinadas o que puedan ser determinables, no va a tener o no van a reunir los requisitos propios de la oferta, pero sí puede tener efectos como otra cosa. Recordemos siempre que estamos hablando y estamos figurándonos en este caso los contratos donde hay una posibilidad de poder negociar. A ver, en este sentido, por ejemplo, si yo hago una oferta a través de un diario, lo publico en un diario o en un portal, en una red social, que quiero vender una bicicleta, y digo y la oferta tiene todos los requisitos de una oferta, ¿no? Vieron que en las redes
normalmente no se ponen los precios. Entonces los comentarios empiezan precio, 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 bueno, te lo mando por privado. En ese caso, esa oferta que está realizada a un número indeterminado de personas no cumple, no reúne los requisitos propios de la oferta considerada formalmente, porque está dirigida a personas indeterminadas. Y no puede ser que en la red social o a través, cuando la persona vio en un diario impreso la publicación, decir, llamar por teléfono o decir en un comentario, bueno, acepto, y quedó configurado el consentimiento. O sea, es una invitación a que otra persona haga la oferta. Así se entiende que es esa publicación realizada en una red social, en un diario o por cualquier otro medio, cuando esa propuesta no está dirigida a una persona determinada o determinable. Y el último requisito que tiene la oferta, además de que sea seria, que haya una intención real de obligarse, de que esté dirigida a una persona o varias personas determinadas o determinables, tiene que ver con la suficiencia. Es decir, la oferta tiene que tener todos los elementos constitutivos del contrato de que se trate. Entonces, recordemos que siempre es un ejemplo didáctico, porque si yo les digo, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, les vendo este teléfono iPhone 8 y el primero que acepte queda constituido el contrato. Cuando dije eso, ahí sí es válido la propuesta y la oferta que estoy realizando, porque estoy públicamente estableciendo cuáles son las condiciones contractuales. Si uno de ustedes contesta en el chat, yo acepto, y es el primero, ¿quedó constituido el contrato? Abro el micrófono y los escucho. Yo, queridos estudiantes, les ofrezco este iPhone 8 y al primero que acepte, diga yo acepto en el chat, queda perfeccionado el contrato. ¿Quién abre el micrófono y contesta? ¿Nadie se anima? Les vendo este iPhone 8 al primero que en el chat diga yo acepto. ¿Qué faltará ahí? ¿Faltará algo? El precio, profe. Muy bien, muy bien. En ese caso hay un elemento constitutivo del contrato, que es un contrato, evidentemente, un contrato de compra y venta en proceso de negociación, que es esencial, que es el precio. Tenemos la cosa vendida, tenemos una parte de la oferta, pero le falta un elemento esencial. Si yo no digo, les vendo en 15.000 pesos, 20.000 pesos, 10.000 pesos, bueno, no es una oferta que sea autosuficiente, donde con la aceptación de la oferta quede constituido, quede conformado el consentimiento. Le falta un elemento esencial. Puedo obviar el momento de la entrega, puedo obviar la modalidad de pago, pero no puedo obviar dos cosas que son indispensables. La cosa vendida, les digo, les vendo este iPhone, ya la cosa vendida está individualizada, y tampoco puedo obviar el precio, tampoco, porque son los dos elementos constitutivos, esenciales del contrato de compra y venta que ustedes van a ver más adelante. En todos los otros casos, cuando yo hago una invitación, como dijimos recién, a través de una red social, es simplemente una invitación a ofertar. Invitación a ofertar. Cuando yo hago una oferta dirigida a personas indeterminadas, se considera como invitación para que otras personas hagan una oferta. Pongo la red social, vendo este iPhone, bueno, y ustedes dicen, bueno, yo quiero comprarlo, ustedes me hacen una oferta a mí. Salvo que se trate de un contrato de consumo, en cuyo caso allí los consumidores estamos protegidos, porque, por ejemplo, si la oferta tiene que ver con un establecimiento comercial, un supermercado, que dice que vende un paquete de yerba de 1 kilo de una determinada marca a 250 pesos, pues en ese caso
La oferta es obligatoria. Si yo voy a comprar, tengo el derecho, yo voy con... Pero ¿qué recaudo va a tener el establecimiento comercial a la hora de realizar esa oferta? ¿Qué leen ustedes cuando ven una oferta de esa naturaleza? Supongamos en un folleto. Les tiran un folleto por abajo de la puerta. ¿Qué dice el folleto? Tiene un montón de productos con sus precios, pero ¿qué dice normalmente? Para limitar la obligación del establecimiento comercial, del supermercado, del establecimiento que vende electrodomésticos y demás. Ahí alguien iba a contestar. Abran nomás y contesten. ¿Hasta cuándo es válida? Exactamente, dos cosas. ¿Hasta cuándo es válida y qué otra cosa? De manera tal que si es válida hasta el 10 de octubre, bueno, tengo 10 días para ir a comprar. Pero hay otra limitación que establecen los distintos comercios. ¿Cuál será la segunda limitación? Porque si ¿El yo voy... stock? ¿Cómo? ¿El stock? Exactamente, la cantidad, el stock, hasta poder vender 1000 productos. De manera tal que si yo voy al establecimiento comercial, al supermercado, a la casa de electrodomésticos, y me dice, mire, usted vino dentro de la fecha que estipuló la oferta, la publicidad, pero como acá bien dice, hay un stock determinado, ya lo hemos agotado el stock, por lo tanto ya la oferta no la disponemos más. Bueno, obviamente que esa oferta puede ser retractada y puede ser retractada hasta que no haya sido recibida y aceptada por parte de quien deba aceptar esa oferta. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ya saben que si tienen alguna duda, abran micrófono y pregunten, no hay inconveniente. La aceptación de la oferta, bueno, para que sea válida, dijimos que la conformación del consentimiento estaba dada por dos elementos indispensables. La oferta por un lado y la aceptación de la oferta. Las características de la oferta ya la hemos analizado, cómo debe ser, qué requisitos debe reunir. Ahora vamos con la aceptación de la oferta. La aceptación de la oferta debe expresarse de manera incondicionada. Es decir, que si una aceptación de la oferta merece, tiene algún tipo de consideración, de elemento condicionante, no es tal, no es todavía una aceptación de la oferta. De manera tal de que cualquier modificación, cualquier condicionamiento a la aceptación de la oferta va a considerarse como una nueva oferta o como una contraoferta o como la propuesta de un nuevo contrato. Si yo les digo, les vendo este iPhone 8 en 10.000 pesos y ustedes dicen, yo, profe, acepto, pero le pago 9.000, eso no es aceptación de la oferta. Eso es una contraoferta que yo deberé aceptar, hay una nueva oferta que yo deberé aceptar y si acepto, en ese caso sí queda configurado el consentimiento. Por eso, para que el contrato quede perfeccionado, para que haya consentimiento, la aceptación debe expresar plena conformidad a la oferta que obviamente el destinatario hace al manifestar la aceptación de la misma. Si hay una modificación, importa una propuesta de un nuevo contrato. ¿Se entiende hasta acá? Una vez que ha sido aceptada la oferta, quedó configurado el consentimiento y esa configuración del consentimiento hace que el contrato haya quedado perfeccionado. Ya hay contrato, ya hay obligaciones, las partes pueden exigirse entre sí, cuando el contrato es bilateral, obviamente, cuando el contrato es unilateral, una de las partes puede exigir de la otra el cumplimiento de las obligaciones. Por supuesto que el contrato puede estar sujeto a distintas modalidades, puede que el contrato sea a plazo, entonces, bueno, habrá que esperar que se verifique el plazo para poder exigir el cumplimiento de la obligación. A ver, si yo compré un Smart TV a pagar en 6 cuotas y la primera cuota el 1 de noviembre, bueno, retiro el Smart TV, no puede llamarme el comercio de electrodomésticos a exigirme el pago del precio. Y no, si hemos pactado que se va a pagar mensualmente en 6 cuotas, o sea, hasta que no se verifique el plazo, o la condición es otra modalidad que puede afectar
a las obligaciones, a los contratos y a los actos jurídicos que ustedes van a analizar cuando vean actos jurídicos y cuando vean inclusive también obligaciones, que son elementos accidentales que pueden afectar el normal desenvolvimiento del acto jurídico, de la obligación y del contrato. Bueno, previo a la formación del consentimiento, las partes pueden involucrarse en lo que se denominan tratativas contractuales. Dijimos que la autonomía de la voluntad prevé la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo, limiten esa libertad natural que tienen, y lo van a hacer a través de la libertad de contratar y la libertad de contratación. Han decidido contratar y están negociando, están discutiendo, están estableciendo cuáles son las cláusulas que van a afectar a esa vida contractual. Entonces, en virtud de esa libertad, las partes en este proceso van a ir verificando la confiabilidad de la otra, van a ir evaluando la conveniencia o no de sujetarse a las distintas cláusulas y pueden en cualquier momento arrepentirse. O sea, las partes pueden iniciar tratativas, pueden discutir distintas cláusulas contractuales, pero también estas tratativas tienen un aspecto negativo, que es la posibilidad de abandonar en cualquier momento la negociación contractual, las tratativas, y el consentimiento no se va a configurar. Entonces las partes tienen la libertad, dice el artículo 990, de promover tratativas, acercamientos tendientes ¿a qué? A la formación del contrato, pudiendo, cuando se les antoje, cuando quieran, abandonar esas tratativas sin ningún tipo de consecuencia jurídica o responsabilidad. A su vez también, dentro de esas tratativas, dentro de las distintas posibilidades o alternativas, están lo que se llaman los contratos preliminares. ¿Qué son los contratos preliminares? Son la posibilidad que tienen las partes no solo de conversar, de acercarse, de evaluar, de discutir, de negociar, sino que esa negociación trasladarla a un precontrato, establecer a través de un acuerdo una figura que ya es contractual, pero que no tiene autonomía por sí misma, sino que compromete a las partes a realizar un contrato futuro. Es decir, las partes se ponen de acuerdo, establecen distintas alternativas que va a contener este contrato preliminar sobre elementos esenciales de un contrato futuro que va a ser el contrato definitivo. Es decir, las partes se ponen de acuerdo sobre una promesa de contrato, se comprometen, le promete una a la otra que va a contratar en el futuro, o establece una especie de pacto de preferencia. A ver, por ejemplo, nosotros somos dirigentes de un club de fútbol y tenemos en nuestra plantilla de jugadores los derechos federativos de un jugador muy prometedor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comprometemos con un club, con un pacto de preferencia, que si en el futuro vamos a vender ese jugador, vamos a preferir a ese club sobre otro. Entonces, la cesión de los derechos sobre ese jugador que se vaya a dar en el futuro va a preferir a ese club por sobre cualquier otro, pero no es un contrato de lo que llamaríamos la venta de los derechos federativos del jugador. Es un acuerdo entre dos partes sobre una futura venta. Yo vendo un departamento que todavía no se ha construido. Bueno, en ese caso, estoy firmando un contrato sobre una futura venta, sobre una futura escritura pública que se va a dar sobre un bien que todavía no existe. No se empezó a construir siquiera, pero cuando exista, las partes se comprometen a celebrar la escritura pública traslativa del dominio, que es el contrato de compra y venta, sobre el cual nosotros hoy, pero con la previsión de un futuro, hemos establecido. Por eso son contratos preliminares, contratos que nos van a vincular en el futuro para cuando la cosa fuera a existir. Avanzamos. Vamos a ver qué es el objeto de los contratos. Es decir, cuando hablamos del objeto de los contratos, es del contenido de los contratos. Si el contrato se trata de la entrega de una cosa, bueno, ¿qué cosa vamos a entregar? Si se trata de la prestación de un servicio,
qué acciones tenemos que llevar adelante, una obligación de hacer, por ejemplo. Puede consistir inclusive alguna de las cláusulas del contrato en una abstención. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del objeto en cada una de esas alternativas? Bueno, el objeto de los contratos debe reunir una serie de características, una serie de requisitos. En primer lugar, debe ser un objeto lícito. No podemos contratar respecto de, por ejemplo, cosas que estén prohibidas por las leyes. A ver, si vamos a contratar sobre compra y venta de 5 kilos de cocaína, ustedes saben que es una sustancia, una mercadería que no puede ser objeto de un contrato porque el contrato está prohibido. Por lo tanto, si yo entregué la mercadería y la otra parte no me pagó el precio, no puedo exigir lícitamente, legalmente, frente a un juez en una demanda el cumplimiento del contrato, porque estoy contratando sobre cosas que están prohibidas. O, por ejemplo, que han sido prohibidas su tráfico por la ANMAT. La ANMAT es el ente regulador que establece que cosas, bienes comestibles o medicamentos pueden ser objetos de compra y venta. Los prohibió la ANMAT un determinado producto y yo lo sigo comercializando. Está fuera del comercio, no lo puedo seguir comercializando. No pueden ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres, el objeto de los contratos. En esto, por supuesto, que hay que determinar en cada lugar y en cada tiempo, porque la moral es un concepto bastante dinámico. Lo que antes, en otras épocas, era inmoral, hoy puede ser, y en otros lugares puede ser considerado que no afecta la moral. Hoy inclusive siempre poníamos como ejemplo un contrato inmoral, un contrato donde una persona se obligue a prestar servicios de carácter sexual a cambio de un precio cierto en dinero. Ese sería un contrato inmoral, pero hasta hoy podríamos discutir, sería opinable si es un contrato inmoral desde el punto de vista de que hay asociaciones que entienden que ese tipo de contrato sería un contrato, una especie de contrato de trabajo, porque la labor sexual se podría asimilar a cualquier otro tipo de servicio, y por lo tanto habría en ese caso un contrato donde podría exigirse el cumplimiento. Es bastante discutible, opinable, y es el ejemplo típico que poníamos hasta ahora de un contrato que tenía un contenido inmoral. Pero, por ejemplo, si yo me obligo a influir políticamente sobre una autoridad para que ustedes puedan conseguir un trabajo o un empleo público en una repartición del Estado, evidentemente que se trata de un contrato inmoral, o sea, me estoy obligando a influir políticamente. Bueno, hay obviamente un ámbito de las posibilidades contractuales que todavía sigue vigente el espacio de la moralidad como para que el contrato no sea lícito. También el orden público, que lo describimos, dijimos que había una porción de la legislación donde la autonomía de la voluntad no podía avanzar porque esa porción de la legislación protegía intereses sociales, comunitarios. En el caso del ejemplo que hemos dado, los límites en los tiempos, en los plazos contractuales de las locaciones de inmuebles. En ese caso protege a las familias, que las familias tengan un tiempo mínimo de seguridad a la hora de alquilar un inmueble y de poder vivir en ese lugar. Por eso hay un interés social protegido en esa norma de orden público y que las partes no pueden transgredir. Allí el objeto está limitado. Y por último, que hagan a la dignidad de las personas. Yo no puedo contratar y que el objeto sea una acción que afecte la dignidad de los sujetos intervinientes en el contrato o un tercero. En esto hay un ejemplo que puede causar algo de gracia. Por ejemplo, hay un deporte que se denomina el lanzamiento de enanos. Un deporte inveterado, muy, muy viejo. ¿En qué consiste el deporte? En agarrar un enano de las ropas y lanzarlo. El que lo lanza más lejos es el que gana la competencia. Por supuesto, bueno, la idea es que el enano tenga medidas de protección para que no se golpee cuando lo lanzamos, ¿no? Bueno, en muchos países este deporte está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque afecta a la dignidad de esas personas que padecen de enanismo y bueno, y que el hecho de que otras personas compitan
respecto de quién la puede lanzar más lejos, bueno, obviamente que afecta la dignidad de esta categoría de personas. Otros dicen que no, que realmente que prohibir este tipo de actividad le quita una posibilidad laboral a estas personas, a los y las enanas y enanos, que muchas veces se ven limitados en sus posibilidades laborales. Pero bueno, en la mayoría de los países prevalece la opinión de que sería una actividad que es indigna. A ver, yo a través de un contrato me ofrezco a caminar por el centro de la ciudad totalmente desnudo, a cambio de un precio en dinero. Bueno, no hay ningún interés legítimamente protegido en ese contrato, por lo tanto, si yo esgrimo a los fines de no cumplirlo, con que no hay un interés, como dije recién, legítimamente protegido, y que me afecta a la dignidad, bueno, como afecta a la dignidad, en ese caso, se transgrede las limitaciones a las posibilidades del objeto. El objeto no sería, en este caso, lícito. A su vez también, el objeto de los contratos tiene que ser posible, tiene que ser material y jurídicamente posible. A ver, si yo me obligo a correr de manera continua durante 2 días seguidos, bueno, sabemos que eso es posible. Me obligo, ejemplos clásicos, a cruzar el océano Atlántico a nado sin hacer ninguna escala. Es materialmente imposible que yo pueda cumplir con esa prestación objeto del contrato. O jurídicamente imposible. Me obligo a hipotecar mi automotor. No, no se puede hipotecar un bien que sea mueble. Lo que se hipotecan son los muebles. O al revés. Me obligo a prendar mi casa. No, lo que se prenda son las cosas muebles. Los inmuebles se hipotecan, los muebles se prendan. Creo que en algún momento me confundí las palabras, pero reitero. Yo puedo prendar un mueble, no lo puedo hipotecar. Y puedo hipotecar un inmueble, no lo puedo prendar. Es jurídicamente imposible. Por lo tanto, ese contrato no sería válido porque no reuniría las características que debe reunir el objeto del mismo. A su vez también el objeto debe estar determinado o ser determinable. Si yo les digo a ustedes, les vendo un animal en 1.000 pesos. Bueno, en ese caso, ¿el objeto qué es? El animal. Pero ¿reúne las características suficientes del objeto? Y no las reúne, porque yo tengo que decir qué tipo de animal es y cuántos animales son. Porque animal puede ser una mosca, una vaca, un caballo, una ballena. ¿Y cuántos? 10 ballenas, 500 moscas. Bueno, ¿y de qué calidad? Si digo vacas, pueden ser vacas terneras, pueden ser vacas viejas y ya no dan más leches. Bueno, entonces tengo que delimitar en la cantidad, en la calidad de las cosas, y si bien puede no estar perfectamente determinado, ser determinable, tengo que establecer cuáles son las reglas sujetas a determinación. A ver, te vendo 100 vacas lecheras jóvenes de las 1.000 que tengo. O sea, le vendo el 10% de la totalidad de las vacas. ¿Y dónde las tenés? Y la tengo en el campo de mi propiedad ubicado en Santa Eufemia. Y bueno, ¿y cómo las elegimos? Bueno, las elegís vos, a tu libre arbitrio. Entonces, la elección queda en manos del comprador. O elegimos una y una. Vos elegís una, yo elijo otra, vos elegís una, yo elijo otra. Entonces, él va a elegir la más gordita, la más linda, la más joven, yo voy a elegir la más vieja arruinada. Entonces, vamos eligiendo, tipo cuando jugamos un partido de fútbol y elijo uno y elige otro. O dejamos librado a la posibilidad de que sea un tercero el que la elija. Entonces, designaremos como un acuerdo una tercera persona y elige dentro de las 1.000 vacas las 100 que van a ser objeto del contrato. Y por último, el contrato debe ser susceptible de valoración económica y representar un interés para los dos contratantes. ¿A qué se refiere? Que si bien el contrato puede constituir una liberalidad, dijimos en la clase pasada que yo puedo contratar a una persona, a un cuidador o cuidadora domiciliario, para que asista a un amigo o un pariente y lo pago yo y no espero ninguna devolución a cambio de parte de ese pariente, es decir, allí estamos en presencia de una liberalidad, pero hay un interés que es loable,
para quien está contratando y que es susceptible de una valoración económica, porque en caso de ausencia de cumplimiento por alguno de los concontratantes, debemos poder valorar, debemos poder ponerle un precio a ese incumplimiento para que ese incumplimiento pueda ser resarcido por la parte del contrato que incumplió respecto de la otra parte que sí ha cumplido. Y obviamente que el objeto no puede estar prohibido, recién dábamos algún ejemplo cuando hacíamos referencia a la licitud del mismo. Si el objeto del contrato está prohibido, en ese caso la cosa no puede ser protagonista de, por ejemplo, una entrega en un contrato de compra y venta, en un contrato de donación, etcétera, etcétera. Bueno, terminamos con esta primera parte. Vamos a chequear qué hora es, a ver cómo estamos con los tiempos. Bueno, estamos bien, son las 53. Vamos a cambiar de PowerPoint y vamos a compartir con otro archivito. Vamos un ratito más. ¿Preguntas? ¿Quieren hacer preguntas? A ver si el chat, alguien preguntó algo. Gente que está perdida, el precio. Claro, recuerden cuando me responden que si responden por chat no lo puedo ver cuando comparto pantalla. Muy bien, no hay preguntas hasta acá. O no se entendió nada, o estamos siendo muy claros. Me quedo con que estamos siendo muy claros. No. Comparte el mismo. Comparte el mismo. ¿Qué pasa? Dejar de compartir. Bueno, no me permite compartir. Lo que vamos a hacer es cerrar. Vamos a cerrar el archivo que estamos usando. Disculpen esta demora. Ahí lo cerramos. Así no me lo muestra más. Efectivamente. Muy bien, la tecnología no nos gana. Bueno, pasamos ahora al tema de la forma de los contratos. A ver, nosotros dijimos que en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes gozábamos de un amplio margen de libertad a los fines de ir delimitando, de ir acotando esa libertad que teníamos a través de los distintos contratos. Para que quede configurado, a ver, alguien que me parece que haya querido decir algo. Unidad 8, sí, unidad 8. Para que quede configurado el contrato, dijimos que tenía que verificarse el consentimiento, había una oferta, una aceptación de la oferta, pero, a ver, ese consentimiento, ese querer de las partes, debe necesariamente que estar exteriorizado. O sea, las partes tienen que esa intención, que es un rasgo interno de la voluntad, tiene que estar exteriorizado al mundo visible. Entonces, en algunos casos, vamos a ver que la ley nos va a exigir un formato, una manera de exteriorizar la voluntad para que el consentimiento sea válido y para que el contrato tenga validez. Entonces, la forma va a ser el conjunto de solemnidades que exige la ley a la hora de la celebración del contrato para que éste sea válido, ¿no? El conjunto de solemnidades previstas por la ley para la celebración del acto jurídico o contrato. Recordemos siempre que cuando hablamos de contrato, estamos hablando de una especie de acto jurídico. Y cuando hablen de acto jurídico con Paula, se van a referir a este tema de la forma. ¿Qué son las formas? Son el modo de exteriorización de la voluntad, el conjunto de solemnidades, el conjunto de previsiones que establece la ley a los fines de la posibilidad de la celebración del acto. Hay un principio general
respecto de las formas, a ver, vamos a algunos ejemplos para que no estemos analizando de forma tan teórica. Cuando yo digo quiero celebrar un contrato de compra y venta, lo puedo hacer de manera verbal o de manera escrita. Y cuando lo hago de manera escrita, lo puedo hacer en un escrito privado o lo puedo hacer a través de una escritura pública. Entonces, esas son distintas gradaciones, distintas tipologías de formas del acto jurídico, en este caso de formas del contrato. Puedo adicionar testigos, que son también constitutivos de la forma y del modo de la celebración del contrato. El principio general que rige a la hora de elegir la forma para celebrar el contrato es el principio de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las partes pueden elegir libremente cuál es la forma que se adecúa de mejor manera a sus intereses. Puede elegir de hacerlo de manera verbal, de manera escrita, hacer confluir la voluntad o la participación de un funcionario público, de un escribano certificando las firmas, o que directamente el escribano sea el que lleva adelante el escrito a través de la figura de la escritura pública, puede hacer confluir la presencia de testigos. Las partes eligen libremente cuál es la forma que consideran más adecuada para celebrar el acto. Pero no es un principio que sea ilimitado. Ese principio adolece de algunas limitaciones. En algunos casos, la ley va a exigir una modalidad determinada, una modalidad de forma determinada a los efectos de la validez del contrato. Por ejemplo, en los casos donde se exige la realización de la escritura pública. ¿Cuándo se exige que el contrato sea realizado por escritura pública? Bueno, hay casos donde la ley entiende que el acto jurídico reviste de una importancia tal donde es mejor instituir, donde es mejor exigir que las partes lleven adelante una determinada formalidad. ¿Y esto a los efectos de qué? Y a los efectos de que la forma ayude a la parte a reflexionar de una manera, porque no es lo mismo que yo les diga, les regalo el iPhone, les regalo un departamento, les regalo una moto, les regalo un automotor, o les vendo un terreno baldío. En todos esos casos yo estoy haciendo una oferta, le falta el precio, le agreguemos el precio, le agreguemos todos los elementos constitutivos, a establecer que el acto jurídico, el contrato, debe ser celebrado en el marco de una escribanía, con la redacción de cláusulas, donde las partes firmen frente al oficial público. Bueno, en ese caso, el conjunto de solemnidades, el conjunto de formas, obliga a las partes a tener que reflexionar con mayor profundidad si el contrato es conveniente o no es conveniente. Entonces las formas muchas veces coadyuvan, contribuyen a que las partes puedan reflexionar de mejor manera, si es bueno, si es malo, si es conveniente o si no es conveniente celebrar el contrato. Y a su vez también la forma puede venir a cuento, pueden estar justificadas en un control que deba hacer el Estado, por ejemplo, a los fines impositivos, para poder recaudar mejor los impuestos, a los fines también de determinar si las partes, a la hora de celebrar la forma, no están incurriendo en algún tipo de lavado de dinero, dinero que puede provenir de actos de corrupción, de lavado de dinero de fuentes vinculadas al narcotráfico. Entonces la ley establece algunas modalidades de forma que son más solemnes, ya sea para que las partes puedan reflexionar mejor o para que haya alguna fiscalización vinculada con el cobro de tributos o el control de la no comisión de distintos delitos. Y dijimos, el principio es de la libertad, las partes eligen la forma que crean más conveniente. Y la excepción es la formalidad. Y la formalidad puede ser la formalidad del escrito privado o la escritura pública. La escritura pública es normalmente la forma más solemne que se le exige a las partes a los fines de celebrar un contrato. ¿Cuándo se exige la escritura pública? Bueno, la escritura pública siempre se va a exigir cuando se trate de la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Entonces, los derechos reales, ustedes vieron cuando con Germán distinguen los derechos, van a tener clase mañana con Germán, los derechos reales de los personales, vieron que los derechos reales son los que se ejercen sobre las cosas,
sobre las cosas ciertas. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Cuando el derecho de propiedad es la adquisición del derecho de propiedad o la modificación o la extinción de un derecho real sobre inmuebles, ahí ya no hay libertad de formas. Ahí la ley me exige una formalidad determinada, que es la celebración de la escritura pública. También cuando se trate de un derecho litigioso o dudoso sobre inmueble, en ese caso también la modalidad, la forma debe ser celebrada a través de la forma estipulada por la ley, que es la escritura pública. Y todos los actos accesorios, todos los actos que modifiquen lo que originariamente fue pactado a través de escritura pública, también debe celebrarse por el mismo instrumento que es la escritura pública. También cuando las partes han estipulado que el contrato debe celebrarse por escritura pública, aun cuando la ley no lo hubiese exigido expresamente, ese contrato debe ser celebrado por escritura pública, y también los contratos celebrados, no los contratos, sino las adquisiciones realizadas por subasta pública judicial, también deben ser celebradas por escritura pública. Vamos a la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es el modo, la prueba de los contratos, ¿no? El modo a través del cual se acredita la existencia del contrato. Normalmente cuando el contrato ha sido acordado, la manifestación de la voluntad ha sido expresada, oferta, aceptación de la oferta, consentimiento, y las partes llevan adelante las distintas secuelas, consecuencias del mismo, es decir, una parte entregó la cosa, la otra pagó el precio, la cosa inmediatamente se rompió, pero la parte vendedora la repuso o la arregló. Bueno, las consecuencias de venir por el contrato fueron cumplidas, mayormente no hay inconveniente, y no hace falta probar la existencia del contrato. Normalmente el contrato debe ser probado cuando una de las partes lo desconoce o cuando una de las partes incumple. Entonces, probar el contrato es acreditar que el contrato existe, demostrar que el contrato ha sido celebrado. ¿Y cómo se va a demostrar que el contrato ha sido celebrado? Bueno, hay un principio general. Ese principio general establece que cualquier medio de prueba es legítimo, es suficiente a los fines de demostrar la existencia del contrato. Ahora bien, a los fines de demostrar la existencia del contrato, los medios de prueba, los medios probatorios, son una cuestión que incumbe a las legislaciones provinciales. A la legislación nacional, el Código Civil, que es la legislación de fondo, se sanciona a través de lo que determina el Congreso de la Nación, ¿no? Por eso el Código Civil es una ley del Congreso Nacional. Mientras que la forma de comprobar la existencia del contrato, nosotros la vamos a determinar a través de la ley de forma, que es el código de procedimiento de cada una de las provincias argentinas y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esa es la regla general. Todos los medios de prueba son válidos, salvo que la ley estipule que a los fines de la prueba de un determinado contrato va a ser específica una modalidad concreta, ¿no? Y salvo los contratos formales. Los contratos formales se acreditan a través de la forma que esté prevista por la ley. Si yo quiero comprobar, si yo quiero acreditar la existencia de un contrato de compra y venta de un inmueble, bueno, tengo que tener la escritura pública para comprobarlo. Pero si no es posible acceder a la escritura pública, supongamos que se perdieron las copias y se perdió, se quemó y se destruyeron las copias que obran en poder, en los originales que obran en poder del escribano, inclusive allí en ese caso pueden utilizarse otros medios de prueba, inclusive hasta testigos, cuando no hay principio de prueba por escrito. Bueno, vamos al tema de la evicción. ¿Qué es la evicción? La evicción es un acontecimiento, una vicisitud que le puede acontecer al contrato, y esto es en virtud de una turbación, de una molestia que puede adolecer el derecho que es transmitido a través del contrato. A ver, por ejemplo, cuando yo transmito un derecho, se entiende, hay un principio que establece que nadie
puede transmitir un derecho mejor o más amplio que el que detenta. Yo no puedo transmitir, a ver, si yo les quiero vender el sillón, el muy lindo sillón y cómodo donde estoy sentado, en realidad no se los puedo vender. ¿Por qué no se los puedo vender? Porque el sillón no es mío. El sillón que tengo en la oficina de la universidad y que lo traje para acá porque estoy horas y horas sentado aquí, no solo dando clases, sino también trabajando, y la silla que disponía en mi casa eran muy duras y me dolía la espalda y me dolía la cola, entonces me hice traer el sillón aquí para estar más cómodo. ¿Se los puedo vender? No, porque nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que tiene. Entonces yo tengo que responder cuando mañana, si les vendo el sillón, la universidad les reclame que ustedes los devuelvan porque yo vendí un objeto que no era mío. Entonces ustedes van a sufrir una turbación en el derecho por la cual yo tengo que responder, tengo que garantizar. Se extiende la garantía a no solo a la cosa, objeto, sino a todas las turbaciones de derecho o las turbaciones de hecho causadas por el propio transmitente. Si yo les vendo un inmueble, supongamos, les vendo un departamento en Villa María para que ustedes vengan a vivir acá. Y bueno, ustedes vienen a vivir cuando se levanten todas las prohibiciones que hoy están vigentes, y de repente están durmiendo y yo entro al departamento porque me quedé con una llave, entro, me pongo a ver televisión, veo un programa, termina el programa, me voy. Bueno, yo estoy obligado a no turbarlos en el ejercicio del derecho. ¿Por qué? Porque esta evicción comprende esta garantía frente a las turbaciones de derecho y a las turbaciones de hecho que el transmitente del bien o del derecho pueda llevar adelante. ¿Cuáles son los efectos de la evicción? Bueno, son las consecuencias, los efectos del contrato, sobre qué personas puede causar algún tipo de consecuencia el contrato. Bueno, vamos a analizar los efectos del contrato respecto del contrato que se trate, porque estábamos viendo que nosotros vemos los contratos en general, pero habíamos clasificado y vimos que había distintos tipos de contratos. Los efectos del contrato van a ser diferentes de acuerdo al contrato de que se trate. Pero por regla general, y para todos los contratos van a surtir efectos solamente para las partes. Si hay un tercero, si hay personas que fueron ajenas al contrato, no tienen por qué afectarlas. Por principio, porque ustedes saben que hay contratos, por ejemplo, el contrato de seguro, donde yo puedo señalar a una tercera persona que sea la beneficiaria del contrato. El contrato hay dos partes, el contrato del seguro y la aseguradora. Y el tercero es un tercero que nada tiene que ver con el contrato, pero que termina siendo beneficiario, un seguro, por ejemplo, de vida, y si yo muero, no me van a pagar a mí porque yo ya morí, pero el beneficiario es el que va a cobrar el seguro, y ese es un tercero beneficiario que lo que no podemos hacer es incluir a otras personas que se vean perjudicadas, que tengan que cumplir obligaciones devenidas del contrato. Los sucesores también pueden estar afectados por los efectos del contrato, cuando estos pueden cumplirlo, es decir, que cuando una persona fallece, los que son continuadores de la persona del fallecido son los sucesores. Y esos sucesores continúan la personalidad del causante, continúan la personalidad de la persona que ha fallecido, y son acreedores a todos los activos y también deudores de todos los pasivos. Entonces, si la persona fallecida tenía que cumplir con una serie de obligaciones, los sucesores, como continuadores de la personalidad del causante, tienen que cumplir con esas obligaciones. Entonces, los contratos que estaban pendientes de ejecución, los sucesores tienen que cumplir con esos contratos. Salvo, obviamente, de que se trate de obligaciones inherentes a la persona. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo soy un abogado prestigioso, que tengo mi estudio, y ustedes me contrataron para que yo los asesore jurídicamente. Bueno, si yo fallezco, mis hijos, mi esposa, no tienen que continuarme en esas obligaciones, porque ustedes me contrataron por, digamos, las facultades, las atribuciones que son particulares mías. Si yo soy un cantante famoso y me habría obligado a dar un concierto en el Festival de Peñas y yo fallezco, mis hijos no pueden cumplir con ese contrato porque ustedes me contrataron por las cualidades especiales que yo reúno.
que la naturaleza de la obligación sea incompatible con la naturaleza del contrato. Hay contratos que no pueden ser transmitidos porque la naturaleza propia del mismo hace que las obligaciones devenidas de su celebración sean intransmisibles, porque hay una cláusula puntual en el contrato que hace que sea imposible la transmisión de las obligaciones una vez que el titular del contrato no ha podido, o no, porque ha fallecido, no ha podido cumplir con la cláusula del mismo, porque la ley lo prohíbe. Una posibilidad es la contratación a nombre de un tercero, es decir, que los efectos de un contrato pueden afectar a una tercera persona cuando yo contrato sobre las obligaciones de un tercero. A ver, pero en ese caso, seguramente, yo soy el representante de Luis Miguel, de Chayanne o de Maluma, y ustedes me contratan a mí para que actúe en una fiesta privada. O sea, Maluma no firma, Chayanne no firma, pero ¿qué ocurre aquí? Hay otro contrato que obliga a esa persona, para conmigo, que soy el representante, a presentarse en distintas actuaciones en distintos lugares. Entonces ustedes me contratan a mí, y si la parte involucrada, en este caso el artista, no cumple, ustedes pueden demandarme por las consecuencias devenidas por ese contrato. La promesa de un hecho de tercero también es una circunstancia similar. A ver, yo me obligo a que una persona los va a patrocinar jurídicamente. O sea, la persona no se obliga directamente. Yo lo que me obligo es a gestionar y a realizar las acciones pertinentes para que esa persona los represente en un juicio. Entonces, si fallo, si no cumplo, bueno, pagaré las consecuencias del no cumplimiento, pero la otra persona no se ve obligada de manera directa. Bueno, preguntas. Vamos a dejar aquí y vamos a continuar hasta finalizar con la temática de los contratos en una próxima clase. Ahora viene la etapa de las preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Por el momento nada, dice Matías. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, dejamos de grabar. Si hay preguntas, las pueden